a Pepe Buitrago. Además también tenemos el doble honor de tener en estos momentos su exposición expuesta en este gabinete de maravillas, como lo llamo yo, en este cajón del arte que es el Museo de Arte Contemporáneo, que además tuvimos el gran privilegio que el año pasado con la colección Instantes Decisivos de la Fotografía pues pasó a formar parte del ranking de la Fundación Contemporánea, y en ese ranking se destacaba este museo como lo mejor de la cultura española, con lo cual estamos doblemente orgullosos de estar hoy aquí, primero para hablar de la obra de Pepe Buitrago a cargo de Julio César Vidal, y sobre todo pues por encontrarnos en un sitio que pone cada vez más a Infantes en el mapa, y en el mapa con letras mayúsculas, en el mapa de lo mejor de la cultura a nivel nacional e internacional. Yo no me quiero enrollar mucho más, les voy a dejar con Juan Ignacio Santos, que va a ser el que nos presente a Julio César Vidal. Muchísimas gracias a todos por venir, espero que la disfruten. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este acto y esperemos que disfrutéis, porque desde luego los contenidos que se van a tratar son suficientemente atractivos como para poder disfrutarlo. El artífice del acto que hoy nos encontremos aquí es Julio César Abad Vidal, y la conferencia que va a dictar sobre Pepe Buitrago, poeta en imágenes. Algunos de los presentes conocéis a Julio César porque él estuvo aquí en las pasadas jornadas de Luciérnaga el pasado año, cuando nos condujo por el complejo universo del haiku, esa forma de expresión poética de origen japonés. Por aquel entonces, un servidor que ya había buceado un poco en la biografía de Julio César, pues quedé absolutamente sorprendido por las capacidades y los conocimientos que una persona puede atesorar cuando todavía le quedan un par de añitos para llegar a los 50. O sea que todavía le queda recorrido. Julio César es premio extraordinario de doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Filosofía, área de Estética y Teoría de las Artes, licenciado en Historia del Arte y licenciado en Estudios de Asia Oriental, asimismo por la Universidad Autónoma de Madrid, y diploma de Estudios Avanzados por la Facultad de Historia del Arte. Entre sus más de un centenar de publicaciones que se iniciaron en el año 2000, ha dedicado una buena parte de ellas a reflexionar sobre la cultura contemporánea y concretamente en las prácticas artísticas. Además, por lo que se desprende de esas publicaciones, vemos que Julio César está especializado, entre otros muchísimos temas, en manga y anime, esa forma de cómic, de dibujo de origen japonés, en cultura coreana, en Wagner y en Tolkien, y en la relación a través del Anillo del Nibelungo, en el poeta y pintor William Blake, en el poeta Rapón, en el escritor Yukio Mishima, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora si os metéis en redes sociales podéis ver su colaboración, que generosa, con un montón de escritores, artistas, con los que él siempre colabora, y no tiene ningún problema en facilitar, en aportar, bueno, pues hacerle presentaciones, hacerles críticas, etcétera, ¿no? Como digo, es muy activo en redes sociales. Prueba de ello es que ahora mismo está retransmitiendo en directo para un canal que tiene en YouTube. Habla perfectamente o bastante correctamente inglés y japonés. Se defiende bastante bien en portugués, en francés y en alemán. Hay una cita que me gustaría que al salir, si no la habéis visto ya, viene encabezando el catálogo de Pepe Buitrago de la exposición que ahora mismo permanece en el Museo del Mercado, y es una frase que, bueno, la voy a leer textualmente porque
Es breve, pero dice mucho sobre Pepe Buitrago. En la poética de Buitrago se afirma su posición en el mundo, que pasa por la denuncia de los mecanismos opresivos que conducen al ser humano a su alienación. Como digo, eso quizás resume pues, lo que es toda la exposición, solamente con una frase, con una capacidad de síntesis asombrosa, ¿no? Hoy, por tanto, pues tenemos como protagonistas a dos seres geniales y buena parte, bueno, que además, bueno, de que son geniales, son los dos muy buena gente, tanto Julio César como Pepe, que somos amigos y los admiro. Y bueno, tanto Julio César como Pepe tienen en común que los dos buscan trascender su experiencia cultural y generosamente compartirla con todos nosotros. Así pues, os dejo con la conferencia, que la disfrutéis, de Julio César Abad Vidal. Buenos días, la verdad es que parece que la conferencia la ha dictado Juan Ignacio y no yo. Muchísimas gracias de verdad por la presentación, sí que ha sido generosa. Y muchísimas gracias a todas las personas e instituciones que me han traído aquí tan felizmente, porque conozco a Pepe Buitrago desde que prácticamente empecé a escribir en el año 2000 y nos hemos acompañado en numerosas ocasiones. He seguido muy de cerca la creación de Dados Negros, de la que hablaremos después. Y bueno, pues para mí, además, mi padre nació en una localidad próxima también, Castellar de Santiago. Entonces, cada vez que vengo por aquí, pues me encuentro muy bien. Bueno, vamos a brindar una introducción a la obra de Pepe Buitrago. Es una obra ingente, muy dilatada en el tiempo, multidisciplinar. Y vamos a intentar hacer ese esfuerzo de síntesis del que hablaba Juan Ignacio, a ver si lo logramos. Quien en este sentido pretenda encasillar, ¿no? Siempre tenemos la costumbre de encasillar las cosas cuando nos enfrentamos a ellas y sobre todo si no las conocemos bien. Si quisiéramos encasillar la obra de Pepe Buitrago, desde luego tendríamos serias dificultades porque tanto de un punto de vista técnico como de lenguaje, la obra de Pepe Buitrago ha sido muy, digamos que ha experimentado diferentes fases, es multiforme, pero sí es verdad que existe un elemento esencial que creo que ha compartido toda su trayectoria, que es su personalidad y que es de la que vamos a intentar ahora ocuparnos. Es verdad que desde mediados de los 90 los procedimientos que ha empleado Pepe Buitrago en particular se han servido de la fotografía y del holograma, siendo el único maestro español en activo de un punto de vista ortodoxo en el difícil arte de la holografía. Pero es verdad que también, como tantos otros artistas de su generación, comenzó sus primeros pasos en el mundo del arte en el ámbito de la pintura. A todo esto hay que añadir este curioso y extraño universo de la poesía visual, del que es un consumado maestro, la creación del mail art, del arte por correspondencia, que es una de las prácticas que caracteriza a Pepe Buitrago, de la que nos ocuparemos aquí, y también, cómo no, de haber sido el artífice de eso que nosotros consideramos una obra de arte total, una Gesamtkunstwerk, que es Dados Negros, de la que nos ocuparemos también después. Bueno, para empezar por el principio, ¿no? Hablaríamos de esta primera pintura de Pepe Buitrago, de estos primeros ensayos de Pepe Buitrago en el ámbito artístico, caracterizados, por supuesto, por el recurso a una pintura figurativa, pero muy en la línea de la figuración que existía desde mediados de los 70 y los 80 en España. Una joven generación que se imponía nuevos usos frente a aquellos que habían protagonizado la escena artística inmediatamente interior en España, que eran caracterizados por el informalismo, ¿no? Por diferentes corrientes de la abstracción. Por supuesto, los protagonistas fueron los miembros del grupo El Paso, que eran grupo pero no equipo creativo, ¿no? Es decir, cada uno tenía su identidad.
Al principio, además de esta figuración que es muy alucinada, ¿no? Es una figuración que no es naturalista, sino que, digamos, que exacerba algunos contenidos, particularmente notorios el ámbito del hedonismo, ¿no? El juego y actividades deportivas. Nos llama la atención que un pintor de entonces 25 o 26 años, Pepe Buitrago nació en Tomelloso en 1954, empleara o hiciera uso del futurismo para cimentar su primer lenguaje plástico. Este futurismo es evidentemente una vanguardia italiana que exacerba los valores de la novedad, del movimiento, de la energía, y que tuvieron como sumo sacerdote a Filippo Tommaso Marinetti, que era un escritor y editor, y que escribió dos manifiestos, el primero y segundo manifiesto políticos de 1909 y 1911, en los que se afirman cosas como la siguiente. En el año 1909 decía, por ejemplo, que era preciso que los jóvenes de Italia encontraran un arte libre de momias e inocente de toda bellaquería pacífica, y que en el manifiesto, en el segundo del año 1911, exacerbara el amor de estos futuristas por él, y cito textualmente, el peligro, la violencia, el patriotismo y la guerra como única higiene para el mundo. Evidentemente, el abrazo de Buitrago del futurismo es un abrazo formal que no tiene nada que ver con estas cuestiones que tienen su evidente sabor histórico, ¿no? Aquí tenemos, para ilustrar a este Marinetti, una creación contemporánea, una novela gráfica, la primera novela gráfica publicada en el mundo dedicada a este poeta Ezra Pound, que Juan Antonio ha citado anteriormente, que fue publicada con el motivo del cincuentenario de su deceso, y en el que, en esta ilustración de uno de los cantos pisanos, en el que Pound recibe la visita del espectro de Tommaso Marinetti, Marinetti le pide su cuerpo porque no se quiere ir, quiere seguir activo en el mundo, y Pound le dice que él ya también está mayor, que mejor se encuentre el cuerpo de un hombre más joven, ¿no? Y Marinetti está en la figura del astro sol, ¿no? Que es una ilustración que yo considero una obra maestra por cuanto sustancia absolutamente el universo poundiano, ¿no? Bueno, como les digo, en esta figuración que abraza Pepe Buitrago al comienzo de su carrera, lo que caracteriza a sus imágenes es esta suerte de animación, ¿verdad? Este carácter, vamos a decir que activo, compañero, en definitiva manifiesta la ansiedad de un joven de su generación que se encuentra en un pueblo de La Mancha por encontrar cosas nuevas, ¿no? Creo que este encuentro que tiene con la figuración de estos años, de finales de los 80, principios de los 90, identifica muy bien esta ansiedad de trascender un entorno que se siente muy, digamos que constreñido, ¿no? Evidentemente, como les decía, es una figuración que no es naturalista, sino que exacerba determinados detalles de la figura para comunicar unas mayores sensaciones. En cierto modo, esto se parece a lo que hacían los expresionistas alemanes. Lo que ocurre es que los expresionistas alemanes utilizaban las distorsiones físicas para abundar en conceptos muy negativos, tales como el dolor, ¿no? El tormento, el sufrimiento interior, la agonía. Y en cambio, Pepe Buitrago, como otros jóvenes de su generación en la España de los primeros 80, utiliza estas deformaciones para elementos más joviales e incluso, en algunos artistas de su generación, hedonistas, ¿no? Pero la pintura va a ser gradualmente abandonada por Pepe Buitrago hasta que cimenta ya una de sus estrategias fundamentales de creación, tan pronto como en el año 1991, con esta serie, Low, que es una serie que había abierto en el año 89, 2 años antes, y que comparten todas sus obras el hecho de que presentan una nítida configuración vertical, no enteramente simétrica, como vemos aquí,
en la que todos, además, estos formatos son homogéneos, de 236 centímetros de alto por 311 de largo, de ancho, perdón. Estamos hablando de unos cuadros de una naturaleza, digamos que monumental, y en los que además se concita la presencia de elementos antagónicos. Es decir, aparece la tela en la que se pinta, pero aparece también planchas de hierro, con una clara dicción por la dicotomía entre lo tierno y lo rígido, entre lo cálido y lo frío, entre lo que da gusto tocar y lo que parece amenazante. Digamos que un encuentro, de la dicotomía, el excitar esta lucha de contrastes, de opuestos, que va a ser clave en la obra de Pepe Buitrago desde entonces, ¿no? Algo similar ocurre en la serie inmediatamente posterior, Love, en la que aparecen también estos elementos de dicotomía, pero que presentan en esta ocasión un carácter simétrico absolutamente ortodoxo. Como ven, por un lado tenemos el lienzo, ¿no?, lo blando, lo cálido, por otro lado tenemos lo rígido, lo frío, lo duro, ¿no? Y como digo, la división es absolutamente simétrica, ¿no? En cierto modo, cuando nos encontramos con estas obras, nos evocamos, si quieren, a libros, ¿no? Libros que están abiertos, porque yo creo que es adecuado emplear la palabra leer a la hora de interpretar o de enfrentarnos a la obra de Pepe Buitrago. En realidad estamos hablando de una suerte de traducción de libro monumentalizado, ¿no?, pero en la que el espectador tiene una experiencia más cercana a veces a la del lector que a la del contemplador de pinturas. Y de hecho la palabra es un elemento también esencial dentro de la trayectoria de Pepe Buitrago. Esto ocurre, por ejemplo, en esta serie, en esto, como les digo, que sus obras a veces parecen libros abiertos, ¿no? Y esto cobra carta de naturaleza de una manera muy explícita en esta serie, titulada What Dare I Think, ¿qué me atreveré a pensar?, ¿no? De todas estas obras tienen un formato mediano, de 50 centímetros de alto por 40 de ancho, y se presentan, efectivamente, como si fueran libros abiertos, ¿no? Libros abiertos en los que resulta muy difícil comprender ese contenido, ¿no? Pepe Buitrago es autor de un arte muy al uso de los tiempos, de carácter alegórico, en el que parece ponerse en cuestión el hecho de que las cosas signifiquen de una vez para siempre. Es decir, es un arte, el de esta condición posmoderna, en la que pareciera que el espectador, el lector, también el pintor y el escritor carecen de asideros, ¿no? Es decir, el lenguaje entra en una suerte de estadio crítico que tensiona lo que quiere decir y lo que consigue decir, ¿no? Ya en estos años comienza Pepe Buitrago a abordar una disciplina en la que, como les digo, resulta un maestro único en la España contemporánea, que es el de la holografía. Esta es una instalación que tiene lugar en Londres, ciudad en la que por entonces vivía, en la que ya se concitan, por ejemplo, aquí hay una preocupación mayor por el espacio, estamos hablando de una instalación, con la presencia de la holografía. Un arte, el de la creación de hologramas, que aprende o estudiará de una manera programática en Nueva York en 1965, gracias a una beca Fulbright, una ciudad, Nueva York, en la que volverá a tener residencias tanto por la Fundación Paul Krasner como por el Holographic Art Center. Entre febrero de 1990 y marzo de 1991 realiza en su taller londinense una serie de 6 obras, que se encuentran aquí, expuestas en este momento, obras de gran formato. Volvemos a estos formatos monumentales, volvemos al hecho de la división vertical, no enteramente simétrica, como ocurría también en Lowe, por ejemplo,
y en la que en 4 de estas obras existen elementos lumínicos. Lo que es también, como en Lowe, existe esta dicotomía entre lo que es blando, lo que es rígido, entre lo que es duro, lo que no. Lo que es interesante es la presencia de elementos circulares que remiten en ocasiones a astros, que remiten en ocasiones al ojo, ¿no? Y esos títulos que son long, como su propio, como el nombre de la serie excita, ¿no? Son títulos muy largos. Esta es una práctica que ha acompañado a Pepe Buitrago a lo largo de muchas de sus series, en la que los títulos, más que descriptivos, si quieren de alguna manera ser atmosféricos, es decir, suscitar un plus de reflexión en su espectador, ¿no? Los títulos de esta serie, ordenados cronológicamente por orden de realización, dicen así: como no tenía nada que hacer, salí. Olores a noche, a tierra y a sal me refrescaron los sentidos. Esta tarde reflexioné y me dije que quizás no se sabe nunca lo que puede ocurrir. Era como si toda la vida me hubiera esperado este momento y, por primera vez desde hace mucho tiempo, pensé. Lo que es interesante es que estas obras se ven, pero estas obras también iluminan. Como les digo, 4 de ellas, salvo las tituladas Esta tarde reflexioné y me dije que quizás, y la titulada Y era como si toda la vida me hubiera esperado este momento, es decir, la tercera y quinta en orden de realización, salvo estas 2, las otras 6 presentan elementos lumínicos. Y es curioso este juego bidireccional, ¿no?, entre ver e iluminar, el de mi ojo ilumina y mi ojo es iluminado, ¿no? Esto es algo que ocurre también, esta bidireccionalidad de la mirada, ocurre con esta serie que yo considero histórica, que también tenemos la suerte de poder contemplar ahora mismo en este museo, que está integrada por 11 máscaras de... Bueno, esas son las máscaras de los soldadores, ¿no? Los elementos que se ponen los soldadores para proteger sus ojos. Y en la pantalla, en el visor, Pepe Buitrago ha creado ha superpuesto una fotografía en la que asimismo existe un holograma, para los que contó con 11 modelos, sendos amigos, entre los que, por ejemplo, pongo aquí en imagen a Waldo Ballart, el maestro del arte concreto, que hace muy poquito cumplió 92 años y que nos gusta mucho porque, además de que nos concitó de nuevo este encuentro, Ballart, Waldo, el gran Waldo, cumplía 92 años y no pasa todos los días que uno acompañe a una persona de 92 años en perfecto estado de forma creativa, ¿no?, como pues nos ocurrió con Waldo el otro día. Y el hecho de que Waldo Ballart ha sido uno de esos artistas compañeros con los que Pepe Buitrago ha compartido toda su vida. Llevan colaborando juntos 50 años y, de hecho, hay una obra que llevó a Pepe Buitrago a la recreación en holograma de 10 obras, o bien inspiradas de una manera muy concreta o un poco más universal, en la obra de Waldo, y que son obras que se encuentran en su fundación, en Dados Negros, que está a 2 centenares de metros de aquí, puede ser. Bueno. Vale. El hecho de que estos compañeros, estos amigos que posan para él, para esta obra, como les decía, esta obra es interesante por muchos motivos, ¿no? Pero uno de ellos es el que la persona que está retratada de esa manera se está a sí mismo protegiendo, ¿no? Es decir, que el retratado siente la necesidad de enmascararse de algún modo. Esa condición de lo secreto y esa condición también de la fragilidad, de la vulnerabilidad del ser humano es una de las cuestiones, considero, esenciales en la estética, en el pensamiento de Pepe Buitrago. Estas obras nos conducen a la presencia, ¿no?, de la holografía, del holograma, una práctica cuya etimología procede de los términos griegos, holo, todo, y graphein, escribir, por lo que holografía vendría a ser
la escritura de todo o aquello donde se ha escrito o donde se escribe todo. Pero, como todos los fenómenos del lenguaje, esta definición no puede ser tomada más que en un sentido figurado, ¿no? No alcanza a transcribir, ¿no?, la integridad de la experiencia que supone la holografía. Sobre todo porque, como saben, la holografía es un procedimiento parecido al de la fotografía, al del fotograma, es decir, a aquellas imágenes que quedan impresas en un papel fotosensible sin necesidad de cámara, pero lo que distingue a la holografía es la presencia en lugar de luz de un láser. El láser intercede, ¿no?, entre un objeto y un papel sensibilizado, un soporte sensibilizado, y lo que hace el láser es acometer el objeto desde diferentes perspectivas, lo que crea en el desarrollo final ese conocido efecto tridimensional del objeto. Pero por la propia naturaleza técnica de esto, el objeto solo puede ser representado por su silueta. Eso ha sido muy inteligente. Ese problema técnico, esa tridimensionalidad solamente en el ámbito espacial, ha sido muy inteligentemente explotada por Pepe Buitrago, como veremos. Pero, como les digo, si hay un elemento que resulta consustancial en la práctica integridad de la obra de Pepe Buitrago, es la presencia pertinaz, contumaz, de la palabra. Palabras que encuentran su espacio de muy diversas maneras. Una de las maneras que tiene Pepe Buitrago de abordar este ámbito de creación es el de la creación de peculiares libros que resultan difíciles de leer, porque si algo hacen es excitar la conciencia de cuán complicada es la comprensión de los fenómenos, ¿no? De hecho, pues tiene un libro que se llama I Don't Know, yo no sé, no lo sé. Es una creación de la que existe una edición de 500 ejemplares. A lo largo de las 26 dobles páginas vamos a encontrar páginas que están prácticamente tachadas, ¿no?, en las que se resaltan 1, 2, 3 palabras por página, a veces ninguna, hasta constituir una composición, ¿no? Una composición que está escrita originalmente en inglés y de la que existe una traducción propia de Pepe Buitrago en la última doble página. Vamos a leer el libro completo, que dice así en la traducción inglesa, perdón, en la traducción español que se encuentra al final. Mira. Este libro sin luz, pero con voz, con una extraña voz. Mira y escucha. No parece nada, pero es humano. Como cualquiera, como tú y como yo. Contra las leyes. Historia prohibida una y otra vez. Yo no sé lo que no es verdad o lo que es verdad. Una y otra vez. Lo monótono. ¿Qué es esto? Ahora mira aquí. ¿Qué te parece? ¿Dónde está el sentido? No sé. Por eso quiero mirar. Para averiguar qué, dónde, cuándo. Para encontrarme a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Quizá no significa nada. No importa. Esta es la última doble página en la que se encuentra el texto en español. Para estos libros, Pepe Buitrago lo que hace en muchas ocasiones es manipular libros encontrados, libros desechados, libros que encuentra en la calle, que va tachando para destacar exclusivamente aquellas palabras que significan algo, que le significan algo y que son las que finalmente constituyen el libro, que finalmente es lo que son soportes libros que se leen como libros, ¿no?
La poética de Pepe Buitrago es una poética siempre interrogante, lo acabamos de ver, ¿no? con esas interrogaciones que se lanzaban en ese libro I Don't Know, ¿no? Que pone en duda lo que uno sabe, ¿no? Los puntos suspensivos, ¿no? Que parecen cerrar muchas de las piezas de Pepe Buitrago explicitan mucho ese mismo contenido dubitativo, ¿no? Puntos suspensivos que siguen algunas de las palabras más poderosas en la lengua española, palabras que conjugan el verbo ser o sustantivos como hombre, persona. La obra de Buitrago retrata sin identificación particular a un ser humano en conflicto consigo mismo, con el otro, con el medio y con la existencia esencialmente toda, en una estrategia discursiva que remite a la incomunicación, al aislamiento o a la pérdida de la individualidad, de la subjetividad, de la cultura, en medio de una carrera suicida hacia el despilfarro de toda potencialidad. Un horizonte marcado por la ansiedad de una masificación alienante. Los personajes de sus holografías, solitarios o en compañía, aunque esta compañía, como pueden apreciar aquí, no es una compañía afectiva, sino que parece que es un tumulto, se entorpecen unos a otros, ¿no? Remiten entonces a una reflexión en torno al absurdo de estos movimientos que nos impelen a ir a todas partes pero sin rumbo, ¿no? De la deriva de nuestras sociedades contemporáneas tan desnortadas, ¿no? La alienación de los ciudadanos contemporáneos se constituye en uno de los caballos de batalla del pensamiento estético de Pepe Buitrago a lo largo de toda su dilatada trayectoria, como ocurre de una manera yo creo que ejemplar en este díptico, que bueno, son dos piezas con un elemento masculino y otro femenino, ¿verdad?, que comparten absolutamente formato, tamaño, técnica, pero que el segundo de ellos pues se retrasa nada menos que 16 años para hacer compañía a su compañero, hasta entonces masculino, ¿no? Solitario. Un hombre y una mujer que van con la cartera, que parecen acudir o ir a algún lado de espaldas al espectador, y que en las 6 placas holográficas que lo constituyen presentan la silueta de la figura grande, de la figura mayor, como una réplica en tamaño menor, ¿no? Estas obras que fueron expuestas, habían permanecido inéditas hasta muy recientemente, el año pasado fueron expuestas en el Espacio Cruce de Madrid, parecen constituirse en una suerte de trasunto vestido de este otro díptico, también un hombre y una mujer, en esta ocasión desnudos, como es práctica casi en la totalidad de la obra de Pepe Buitrago. Estas siluetas del hombre y de la mujer aparecen en la mayor parte de los casos como desnudas. Buitrago se resiste a que el hombre sea tan solo una variable, un término de una ecuación, una cifra para las malditas estadísticas que nos confinan. La geometría, naturalmente, es un elemento que participa en nuestra vida, contribuye a lo funcional, incluso en el arte, esta corriente geométrica, pero desde luego la geometría no es enemiga de la dignidad humana, en el sentido que puede ilustrar esta cosificación, esta alienación de la sagrada dignidad humana, ¿no? Existe naturalmente en este sentido una, vamos a decir que confrontación entre lo geométrico instrumental y las potencialidades que quedan completamente ajenas de estos dispositivos estadísticos en la vida. Y otro de los libros de los que también existe una edición seriada, este publicado en 1998, similar a I Don't Know, el anterior, nos va a conducir a esta reflexión. Las páginas de este libro dicen lo siguiente: no soy recto, ni agudo, ni obtuso.
Puedo ser alterno externo, alterno interno, quizá correspondiente e incluso complementario o suplementario, pero no soy un ángulo. En efecto, Buitrago advierte que los nombres de los ángulos pueden ser calificativos aplicados a las personas, pero el autor y el lector, si se identifica con esta primera persona que emplea el autor, es algo infinitamente más grande que un elemento geométrico, que un ángulo, es nada menos que un hombre. Y es en ese mismo sentido en el que, por ejemplo, yo interpreto esta obra, que es una de las más queridas por Pepe Buitrago, una obra en la que interpretamos que procede a la reivindicación de la singularidad de cada hombre, de cada persona, ¿no? Esta obra, titulada aproximadamente igual, fue originalmente realizada entre 1992 y 2012, con un total de 7 hologramas con sendos signos matemáticos, acompañados por la respectiva transcripción escrita del significado de este signo matemático, hasta conformar un mensaje adecuadamente críptico, como muchas veces ocurre en la obra de Pepe Buitrago, y tan abierto, ¿no?, como el panorama de la duda que abre en su espectador. De nuevo, otra vez, la duda, ¿no? Más o menos, van ahí viendo de izquierda a derecha, más o menos no puede ser igual. La diferencia, como no puede ser igual, lo que es aproximadamente igual. Como les digo, esta es una de las obras más queridas por Pepe Buitrago, como demuestra el hecho de que ha regresado, ha vuelto a ella una y otra vez. Por ejemplo, en uno de estos trabajos de año, les hablaba al comienzo de esos arte por correspondencia, el mail art que lleva realizando Pepe Buitrago desde el año 1991, hizo una edición de, creo recordar, 199 ejemplares de esta miniatura, es decir, es la obra completa, realizada en miniatura, pintada a mano, cada uno de los ejemplares, cada una de estas páginas está pintada a mano, del mismo modo que los textos han sido encolados a mano en cada una de estas viñetitas que crean un acordeón que cabe en una caja de cerillas del tamaño pequeño, que ha sido tapada con negro, ¿no? En sus composiciones, en las composiciones de Pepe Buitrago, abundan las paradojas, los requiebros. En su poesía, Buitrago parece cultivar la práctica del koan, que, como saben, son estos, no son acertijos propiamente, son más que nada paradojas, instrumentos para romper la ilusión de la racionalidad y que tienen que ver, o que fueron creados por la escuela de pensamiento Zen, ¿no?, la Chan, China. Bien, y lo cierto es que durante los últimos años Pepe Buitrago se ha sentido particularmente inclinado hacia el conocimiento de las letras y las artes de Extremo Oriente. En el año 2007 hizo su primer viaje a Oriente, lo hizo a Corea, concretamente a Seúl, donde participó en una exposición colectiva de algunos artistas españoles y otros no. La portada del catálogo, folleto que se publicó con motivo de esta exposición, es obra de otro de los grandes amigos y cómplices de Pepe Buitrago, quien es Chema Gil, y quien crea en la portada un homenaje a un cineasta surcoreano fallecido, a Kim Ki-dok, en esta obra. Bueno, en el año 2007, como les digo, en Seúl, toma fotografías que le habrán de servir para posteriores obras. Esta, que ven en pantalla ahora mismo, tantas veces me quedé dubitativo, parado, forma parte de una serie inédita hasta esta ocasión, pero que yo tuve la oportunidad y el privilegio de exponer en el año 2010 en el Centro del Arte del Águila, en el comisariado que hice en la tercera Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11. Tomé esta fotografía. Esta bienal reflexionaba en torno a los códigos, el lenguaje y la escritura, y bueno, me pareció particularmente interesante esta de Pepe Buitrago, en la que lo que se ve es una
multiplicación por 4, en efecto especular, del acceso a un colorista establecimiento de comida en la capital surcoreana, en la que, bueno, pues digamos que estos elementos coloristas son pertinaces, ¿no? Todo llama la atención. Esta serie, esta imagen, forma parte de una serie titulada Entre constantes ascensos y descensos, del año 2009, cuyo conjunto, como les decía, había permanecido inédito hasta la presente exposición y en la que aparecen de una manera constante en las imágenes que la conforman fotografías de escaleras. Escaleras que o bien son de establecimientos públicos o bien son de elementos que tienen que ver con espacios artísticos e incluso con su propio taller madrileño. Una de las imágenes que va a formar parte de esta serie es una fotografía de una obra propia, expuesta en primer lugar en el año 95 en Londres y que 20 años más tarde sería expuesta en un centro dedicado a la creación contemporánea en Toledo, en una iglesia de un espacio conventual desacralizado, ¿no? Las imágenes tomadas en Seúl le llevaron también a la confección del trabajo de año de ese mismo año, que era una suerte de librito de acordeón de postales con las imágenes tomadas allí, todas en color, pero que en lugar de querer hacer algo atractivo, ¿no?, propagandístico, como es el objeto de los libros de postales, lo que dice Pepe Buitrago finalmente es: no vengas, aquí dicen que no hay nada que ver. La segunda ocasión en la que Pepe Buitrago viajó a Japón fue en el año 2009, donde además nos encontramos, y ahí es donde me tomó una foto, es la única que tenemos, porque yo nunca salgo en las fotos, y aquí le estaba explicando cuál es mi kanji favorito, que es el kanji favorito del escritor que yo investigaba cuando estaba allí, que es Yukio Mishima. Ese kanji significa sinceridad, se lee Makoto. Y aquí pues estamos en un establecimiento que no sé si es de Osaka o de Kioto, no, ahora mismo no lo puedo recordar, y bueno, pues le estoy enseñando eso. De Japón, ¿qué se trae? Bueno, pues además de tener la mirada llena de cosas maravillosas, como no puede ser de otra manera, se trae el gusto por los shunga, que los shunga, que significa de una manera literal imágenes de primavera, en realidad son imágenes pornográficas de la época Edo, en la que tienen un común denominador y es la presencia descomunal del falo, bueno, pues para visualizar, ¿no?, como el arte medieval que hacía más grandes a las vírgenes y a los santos, porque son más importantes, pues bueno, el elemento fundamental de estas cosas era esa, ¿no? El primer kanji, el primer carácter que ven ahí, que significa primavera, primavera es una manera eufemística de referirse a la práctica sexual en lengua japonesa. Y bueno, pues Pepe Buitrago reprodujo 7 de estos shunga en un librito también en formato acordeón. Aquella imagen seulota que hablábamos, que expusimos en el año 2009 y que la serie completa se encuentra aquí, conforman sus títulos una suerte de composición poética que vamos a leer. La que está resaltada en negrita, la segunda de las obras, es precisamente la imagen que se encuentra reproducida. ¿Durante cuántos años he subido y bajado esta escalera? Tantas veces me quedé dubitativo, parado entre constantes ascensos y descensos. He mirado desde arriba de la escalera y aún más alzado los ojos desde abajo. He buscado su hueco entre la gente y he vuelto a subir. He contado los peldaños como contamos los días en el calendario. Subiré de nuevo sus peldaños y volveré a bajar. Pero ¿por qué he de intentar levantar el pie y subir la escalera? ¿Y cómo puedo levantar perfectamente el pie para subir la escalera? Desde un punto de vista temático, Buitrago presenta interrogantes líricos que muchas veces exceden el tú, y esas voces vocativas son constantes en la escritura de Pepe Buitrago para hablar de un nosotros, es decir, que lanzan interrogantes sobre el mundo que tanto él mismo como creador como su espectador ocupan, que ocupamos en definitiva.
El soporte plástico que Buitrago emplea para sus creaciones suele ser frío, algo que comparte con, al igual que esa obsesión por el lenguaje o por un debate en torno al lenguaje, con el arte conceptual. Pero, como les decía, Buitrago es un contumaz cultivador del género del mail art, con la creación de eso que llamamos los trabajos de año, que él llama trabajos de año, que lleva realizando desde el año 1991, a veces con un año infértil o año sabático, por decirlo de alguna manera, y que se ha manifestado de muy diferentes maneras. Este I Don't Know pues fue publicado en edición de 500 ejemplares en el 2001. Hemos visto esta recreación en formato enviable, ¿no?, de aproximadamente igual, pero también tiene obras pues, de una gran complejidad como esta, en la que se utilizan carretes de fotografía. La película es un acetato en el que se ha impreso una imagen de Pepe Buitrago, que es una cremallera cerrada completamente, salvo por su segmento anterior, que es una idea, como vimos que había expuesto en el año 95, en el 2005 en Toledo, ¿no?, el de esta cremallera, y en el que además, entre los 21 segmentos que conforman la cremallera, es decir, la obra, se encuentran unas palabras que también crean una composición. La siguiente: yo no sé, tú no sabes, él no sabe, nosotros no sabemos, ¿quién sabe? Yo no sé del tiempo, de la idea, de la situación, del riesgo, de las palabras. Yo no supe, tú no supiste, pero yo sabía. Ellos sabían, yo sé, yo no sé, yo no supe, yo no entendí, ellos no entendieron el tiempo. La representación visual de la dicotomía ya había sido una actividad que Buitrago había desarrollado en el pasado. A finales del año 1999, si recuerdan, con el pánico milenarista que hacía temer que el cambio de dígitos de 1999 a 2000 creía un problema mundial en términos informáticos, pues este pánico milenarista fue excitado muy convenientemente por Pepe Buitrago en esta obra, que adquirió estos juguetitos que son unos papelitos troquelados con unas bolitas de acero y que uno tiene que mover hasta poner en sus agujeritos. Bueno, pues él eliminó todos estos elementos y puso un papel plegado en el que convenientemente, si uno leía desde un lado, leía on, y si lo hacía al contrario, leía off. Es decir, aquí lo que ven, todos los papeles son exactamente igual, pero dependiendo de cómo se orienta la mirada, pone encendido o apagado. En el año 1998 realiza un folioscopio o filoscopio, que son las formas españolas en las que se debe decir flipbook, ¿no? Flipbook, ¿no? Que se constituye también en un trasunto, en formato folioscopio, de una obra muy ambiciosa, iniciada ese mismo año, y cuyo fruto último ha podido contemplarse aquí todos estos días, salvo ahora que se ha eliminado este espacio para poner estas proyecciones, y a partir de ya se volverá a poner, que es la obra Letanía o El impuesto sobre el progreso humano, la que consideramos una obra maestra absoluta, gestada para reflexionar sobre el deterioro de las imágenes y de la realidad, apoyada cada vez más, esta realidad, ¿no?, en una pasiva recepción de paparruchas, carente de autocrítica, que adocena, que confina el pensamiento, que viola la sagrada dignidad humana. Un vídeo que, por su concitación sucesiva de simulacros, precisó de una elaboración paciente de un procedimiento de extraordinaria complejidad que el propio Pepe Buitrago ha sintetizado de este modo y que nosotros vamos a leer. En un primer paso filmé en Super 8, en el siguiente utilicé la fotografía, después corté en tiras esas fotos e hice 49 fotomontajes para cerrar el deterioro de las imágenes. Introduje estos fotomontajes en el ordenador y los transformé en este vídeo titulado El impuesto sobre el progreso humano o Letanía, que pertenece a la serie
la apariencia de la realidad de la apariencia. Hasta aquí la explicación de Pepe Buitrago. En 2011 volvería al formato del folioscopio, sirviéndose de una declaración que se encuentra en una exposición que había realizado en el año anterior en Arenas de San Pedro en 2011, Throwing It Down the Drain, o tirarlo por el desagüe. En la animación del filoscopio, cuando uno acciona el libro, se ve una moneda de €1 avanzar hacia quien acciona el libro para después retroceder y finalmente desaparecer. Un dinero de ida y vuelta, una ilusión de prosperidad en definitiva, cuyo recorrido permite ver una frase que reza, como su traducción literal al inglés: el problema principal de nuestra cultura es que es enormemente incoherente. A la confección de estos dadivosos trabajos de año, estos trabajos de año no tienen un carácter venal, sino que son enviados a sus cómplices, ¿no?, a sus amigos. Pues como les digo, a la confección de estos trabajos de año suma Pepe Buitrago, a lo largo de su trayectoria, la elaboración de publicaciones creadas ex proceso para acompañar algunas de sus exposiciones. Contrariamente al catálogo, los catálogos tienen la finalidad de catalogar, es decir, de inventariar unas obras, ¿no? Y estos catálogos muchas veces recaen en esfuerzos institucionales por lo costosos que son. Pepe Buitrago, incluso en ocasiones contando con un catálogo publicado institucionalmente, ha querido crear estas publicaciones, que es una suerte de compañero de la exposición, que no sirve exclusivamente para catalogar la obra, sino que corre en paralelo con ella, es decir, que son creaciones en sí mismas. Así, por ejemplo, pues esto es una sala del Museo de Historia Natural de Lisboa, que está habilitada para la creación contemporánea, en la que han ocurrido cosas maravillosas. En el año 98, Pepe Buitrago expuso geometría. Este es el material que realizó para su exposición Un instante congelado en el tiempo, con ocasión de su exposición entre enero y febrero de 1999 en Carmen de la Guerra. Carmen de la Guerra era una galería ya desaparecida en la calle San Pedro, en el barrio de las Letras, que contaba con la particularidad de tener dos plantas, la inferior subterránea, era una bodega. Entonces allí existía un gran cilindro que sirvió para la instalación, para la creación de instalaciones por diferentes creadores. En esta ocasión, enero-febrero del 99, esta de Pepe Buitrago. Simulación, disimulación, aquellos visores de las máscaras de los soldadores que se pueden encontrar aquí. Esta tuvo lugar en la Feria Estampa de Madrid en el año 99. Nuevamente en Carmen de la Guerra, en el año 2000, con la apariencia de la realidad. Throwing It Down the Drain, echarlo por el desagüe, que tuvo esta publicación, se originó para su exposición individual en la Esquina Art en Barcelona, octubre de 2001. Nobody, con motivo de su presentación de la instalación homónima en el Espacio Tentaciones también de la Feria Estampa en el año 2001. Diferencias similares, similitudes diferentes, con motivo de la primera edición del Encuentro de Arte en el Espacio El Dorado, en Quintanar de la Orden, que pues es un espacio, una antigua bodega, cuyas tinajas están ahí, y ese espacio sirve para la celebración anual de un certamen artístico, en cuya primera edición Pepe Buitrago fue invitado. Dispuso, si lo ven en el término superior de las tinajas, ven unos frisos, que son unos elementos de Pepe Buitrago, junto con Espejo de un mundo sin salida, este elemento rojo que encuentran en el centro de la composición, que es esta imagen. Es una escalera constituida por fotogramas en las que un hombre, el propio Pepe Buitrago, está subiendo una escalera. Más recientemente, bueno, esto es de EFTI, esta exposición desde lo que no existe del año 2009, seguimos hablando de estas publicaciones ex proceso que crea Pepe Buitrago como paralelas a la exposición, y muy recientemente, esta es del año pasado, en el espacio Cruce de Madrid. Bueno,
El asunto predilecto en el conjunto de la obra fotográfica y holográfica de Pepe Buitrago es el ser humano. Un ser humano en conflicto consigo mismo y con el otro, en una estrategia discursiva que remite a la incomunicación, al aislamiento o a la pérdida de la individualidad o de la subjetividad en entornos que o bien quedan por completo desdibujados o en interiores que en muchas ocasiones son los de los propios espacios de su habitar, su estudio, su biblioteca, etc. Me refiero a los del propio Pepe Buitrago, ¿no? Uno de los núcleos de la poética de Pepe Buitrago se encuentra en la denuncia de la alienación de los ciudadanos contemporáneos. En este sentido, en una de las obras que más nos gusta de Pepe Buitrago, que más nos interroga, es la creación sostenible e insostenible, que conforma, son 4 tablones gigantes, crea un habitáculo no practicable, es decir, no se puede penetrar en ese espacio, y quedan un friso de hologramas en los cuatro lados de este gran, de este cubo en el que no se puede entrar, ¿verdad? Y que titula de una manera muy coherente como sostenible e insostenible. ¿Qué ocurre? Este friso, las figuras que conforman este friso se comportan como atlantes, es decir, son hombres que están sosteniendo, ¿no?, soportando una estructura. Es la misma estructura que está, digamos que, constriñéndoles, que apretándoles. De modo que es el hombre el que está sosteniendo una situación que a la postre es insostenible, ¿no? Es decir, es el hombre el que es víctima y al mismo tiempo verdugo de esta sinrazón en la que parece que vivimos conduciéndonos al matadero. Destacamos también en este sentido, por ejemplo, 2 obras que me parecen fascinantes, son 2 obras videográficas muy breves, Reflejo simulado y Desde lo que no existe, en la que, con un muy emocionante primitivismo, si quieren, Pepe Buitrago hace uso de elementos del fotodinamismo, por ejemplo, de Edward Muybridge, ¿no?, para realizar 2 acciones que parecen solipsistas, pero que trascienden esa aparente nulidad, ¿no? Son 2 acciones que se repiten en bucle, ¿no? El vídeo está preparado para repetirse constantemente. En este primero, Reflejo simulado, Pepe Buitrago desnudo va desplazándose por esta superficie circular mientras suena los primeros acordes de el primero de los 24 caprichos, opus 1 de Paganini, que son unos acordes de a violín sono absolutamente perturbadores, ¿no?, lo que redunda en un poco el vértigo que el espectador siente cuando ve esta obra, o como ocurre con Desde lo que no existe, en la que Pepe Buitrago sube y baja una escalera de tijera de un modo incesante. Aparentemente, ¿no? O hemos pensado mucho en Sísifo. Ocurre también en aquella serie de 11 fotografías con holograma, una de las cuales estaba tomada en Seúl y que hablaba de las escaleras, que subía y bajaba constantemente, ¿no?, como un sinsentido, ¿no?, una transposición de este sinsentido. Durante los últimos años, además, Buitrago se ha dedicado con particular interés a la fotografía tanto de interiores como de exteriores arquitectónicos. Saben que ahora mismo esa es una de las corrientes fotográficas más en boga, ¿no?, y es constante la presencia de fotografía arquitectónica en las exposiciones de los fotógrafos contemporáneos. Muchos de estos interiores han sido fotografiados en el Madrid de su cotidianeidad, hasta que se estableció de una manera ya más central aquí para crear dados negros, ¿no?, pero en la que, además de los espacios arquitectónicos, a veces con trucajes, ¿no?, que quedan en blanco y negro, dispone en el interior de esos espacios recreaciones de sus hologramas, como una suerte de, por qué no decirlo también, ansiedad de ser más visible en un circuito en el que no goza
del predicamento, a lo mejor de la popularidad que mereciera, ¿no? Pero es que esta fotografía de exteriores también tiene o presenta un objeto de crítica social e institucional muy evidente. A mí me gusta mucho particularmente esta obra, también conté con ella en uno de mis comisariados, el de la Cuarta Bienal de la Fundación 11 de Arte Contemporáneo, que se celebró en 2012 en el Conde Duque, y para esa exposición, en la que hablaba un poco de la crisis del paisaje, me serví de esta imagen de Pepe Buitrago, que me parece muy elocuente por los problemas que presenta. Como saben, vivimos una práctica de inscribir cicatrices en el paisaje, muchas veces de una manera absolutamente estéril y no ya contraproducente, sino absolutamente estúpida, ¿no? Como saben, después de hacer un esfuerzo descomunal en inversión para crear un aeropuerto en Ciudad Real, pues aquel proyecto se abortó, y en la sala de visitantes que los lugareños de Ballesteros de Calatrava, en cuyo término se creó esto, lo rebautizaron como el Volcán, pues Pepe Buitrago ha tomado una fotografía de eso, que quedó ahí, y en un espacio publicitario que quedaba a la izquierda de la imagen, Pepe Buitrago ha insertado un holograma que parece un campo, efectivamente lo es, pero que en lugar de que los surcos los haya hecho un tractor, pues en realidad son títulos de El Quijote. Una referencia a un paisaje que es el que ocupa la fotografía y que es el paisaje que ocupa vivencialmente el propio Pepe Buitrago, que, como les dije, había nacido en Tomelloso y reside en Villanueva de los Infantes. Con la heterogeneidad, y ya concluimos, con la heterogeneidad de los soportes que emplea, con una patente hibridación de técnicas artísticas tradicionales y tecnológicas, la obra de Buitrago se halla atravesada por una poética interrogativa, anhelante de diálogo, y esto no es mera retórica. Quien conoce a Pepe Buitrago sabe que es un infatigable conversador y que además le gusta recibir interactuaciones, sean del sesgo que sean, respecto a su propio trabajo, y con una inquebrantable vocación de trabajo, como les decía, y preocupación por la comunicación. Buitrago mantiene, con la admirable complicidad de Mercedes Lasso, en la ciudad de Villanueva de los Infantes, la Fundación Centro de Holografía y Artes Dados Negros, que recibe su nombre de un poema en prosa homónimo del poeta también de Tomelloso y 5 años mayor que Pepe Buitrago, Dionisio Cañas. Un poema, Dados Negros, perteneciente al poemario El Gran Criminal, y que ha sido recientemente reeditado en Sevilla en el año 2022. Creo que la primera edición de este libro fue de 1991, pero no lo sé muy bien. Que cuenta con la particularidad de contar con una traducción al inglés de una Consuelo Arias, que es una mujer neoyorquina de padres españoles. Entonces este libro, que se puede adquirir ahora, es bilingüe, ¿no? Bueno, Dados Negros, que es el poema en prosa que da título a esta fundación, un nombre que, por supuesto, eligió el propio Pepe Buitrago, reza así: Cuando no importa ya lanzar los dados porque todas sus caras son oscuras superficies semejantes a sí mismas. Cuando las sombras son iguales a los cuerpos y la única perspectiva es un horizonte ciego. Cuando llegamos con nuestra roca a una cumbre sin cielo y sin mentiras y no queremos bajar de ella. Cuando andamos cabeza abajo y el cielo es el abismo. Cuando el silencio devora el silbido, como si nos hubieran cortado la lengua. Cuando sentimos que la vida es ya un dado negro lanzado en la oscura página del tiempo. Cuando somos lo negro, entonces es cuando empezamos a vivir de nuevo. El espacio de Dados Negros nos parece, concebible, interpretable, como una obra de arte en sí mismo. Es hogar, es residencia para artistas, centro de arte, es taller de holografía, es mimado en sus presentaciones que comisaría
y que habilita como museógrafo el propio Pepe Buitrago, y de lo que da, por ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo, esta emocionante creación que Pepe Buitrago realizó para poder cobijar y exponer en condiciones estas obras de uno de los artistas compañeros que han acompañado también a Pepe Buitrago, una amistad de toda una vida, como es Isidro Valcárcel Medina, nacido en Murcia en 1937. Dados Negros es, además de ofrecer un muestrario de su trabajo en la segunda planta, presenta un programa, jornadas bianuales, dedicadas a la exposición y a la creación artística, con particular énfasis en la poesía visual, y no nos parece que haya algo más consecuente. Pepe Buitrago está trabajando en una biblioteca, a la que donamos hoy este ejemplar de una investigación que realicé en la Universidad de Cuenca, Ecuador, en torno a un artista multidisciplinar ecuatoriano que, entre otras muchas cosas, ha sido pionero en las prácticas de inserción social de las artes, y por eso, bueno, creo que es un libro que os puede interesar. Buitrago, ya me despido, nos invita a mantener abiertos los ojos de la sospecha y de la pesquisa en un mundo crecientemente amnésico, atomizado e ignorante. Únicamente podemos congratularnos de que existan militantes de un arte que suma, que abre y que proyecta y que siembra, y solo podemos esperar y desearle desde lo más profundo que alcance la mejor de las cosechas. Muchas gracias. Muchas gracias.